A ver quién es el guapo, que cuando hay un 51% de gente que ha dicho que quiere ir a un proceso constituyente, va y sale un magistrado y dice que es inconstitucional en un país que dice que rige la soberanía popular. Esto, evidentemente, lo van a hacer si ven que no es fuerte la idea, pero cuando vean que hay... Por eso digo que el problema al final no es el proceso, es la acumulación de fuerza para ir al proceso. Y desde luego el proceso se tendrá que articular, desde mi punto de vista, a través de un partido político. No hay otra forma de hacerlo. Lo demás es pura ingenuidad. Pero es que además, cuando tú estás en una lucha para desplazar del poder a una clase política, esa clase política tiene unas estructuras y una práctica de lucha política y de concentración de fuerza para mantenerse en el poder, y frente a ello tienes que colocar un aparato político eficiente que no tarde en tomar decisiones no sé cuántos meses y que además de eso no tome las decisiones de una manera abierta para que el enemigo o el adversario, el que está enfrente, sepa lo que vas a hacer al momento siguiente. Es decir, eso es absurdo. Cualquier situación en la cual una ciudadanía se plantea cambiar una clase política, lo que no puede hacer es ir anunciándole qué paso va a dar, porque entonces esa clase política se prepara para combatir ese paso que pretende dar la ciudadanía. Por lo tanto, el recurso a un mecanismo que evidentemente va a tener que ser elitista, no va a poder ser asambleario ni participativo, porque es imposible proceder a una sustitución de régimen con un mecanismo asambleario. Por lo menos yo no lo veo. Entonces, creo que al final va a tocar, y de hecho ya vemos que algunos actores del 15M, del 25S, etcétera, etcétera, ya han aparecido en los últimos días, creo, un partido X. Bueno, pues dicen, no, esto no es, bueno, esto no es, pues claro que es. Claro que es. Pero es que además que no hay que tener ningún... Es que parece como que sea pecaminoso querer organizar un partido para defender unas cosas diferentes a las que defienden los partidos que están en el sistema. Es absolutamente legítimo. Todos los cambios que se han producido a lo largo de la historia de la mínima democracia que ha habido en el mundo han sido porque unos partidos se han aburguesado, se han convertido en gestores del poder, y han aparecido otros partidos que los han desbordado. Eso es lo que ha pasado históricamente. Por lo tanto, estamos en circunstancias en las cuales muy probablemente aparecerá un partido para que haga eso. El riesgo es que ese partido sea generado por los sectores más reaccionarios del sistema, que lo que hagan es generar un partido que precisamente lo que haga es no conducir la solución democrática, no a la profundización democrática, sino precisamente a la eliminación de la democracia, diciendo, bueno, esto es demasiado complicado para que vosotros lo entendáis, dejadnos que lo hagamos los que ya sabemos, y que la gente en su desesperación piense que la solución pasa por aún, digamos, a perder más capacidad de soberanía y entregar su soberanía a sus representantes de una manera más fuerte de la que tienen aún. Pero como también ha pasado en la historia, no es nuevo, tampoco nos sorprendería, o por lo menos yo no me sorprendería para nada. Pero creo que sí que por eso hay una responsabilidad histórica de que se plantee de la manera más rápida posible y de la manera más eficiente posible en la generación de un partido que aglutine a esas enormes millones de personas que en el Estado español están disconformes como están funcionando las cosas y que están de acuerdo en unas agendas mínimas de reformas que pasan necesariamente por la convocatoria de una Asamblea Constituyente, aunque ellos aún no lo sepan, porque los medios no les comunican eso, no saben cómo se tiene que organizar, e incluso está demonizado, ¿no?, como situación de riesgo, situación de crisis, situación de inestabilidad. Pero más inestabilidad y más crisis que la que tenemos en este momento creo que es difícil de que exista.
desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es salir y, de momento, explicar a los conciudadanos, a nuestros convecinos, a las personas con las que convivimos, pues que seguramente esto es lo que hay que hacer. Es decir, plantearles que asuman que esto no tiene solución depositando una vez más la confianza política en los que han destruido el país y, por lo tanto, que lo que habrá que plantearse es la generación de un espacio político nuevo que regenere el país. Yo creo que con eso ya hay un trabajo importante, porque desde luego eso hará que surja el partido X, el de la Z, el de la Y o lo que sea. Pero sin un caldo de cultivo social en el que la gente haya asumido que efectivamente eso hace falta, no puede nunca surgir ese partido, movimiento, como lo queramos llamar, pero desde luego un instrumento que permita el acceso al poder. Es decir, aquí lo que es de ingenuidad absoluta es pensar que vas a cambiar el Estado sin ejercer el poder. Eso es absolutamente imposible. Y para ejercer el poder en democracia hay que presentarse elecciones y hay que tener un partido político. Punto pelota. ¿Quién lo cree? ¿Cómo lo cree? Bueno, pues eso ya lo veremos. Pero de momento lo que hay que hacer es fomentar en la ciudadanía la idea de que no hay solución si lo que hacemos es confiar en los que están gestionando el sistema. Y eso ya tienes mucho trabajo por delante, porque hay todo un sistema mediático que lo que intenta convencer todos los días es que no hay otra forma de organizarse. Por lo tanto, ya si quieres trabajar en eso, ya vas a tener unas cuantas semanitas ocupado para poder ir creando condiciones subjetivas, perdón. Su conferencia en YouTube, en vídeo, en papel, como fuera. En estos días, de hecho estamos grabando la conferencia y en estos días la colgaremos por medio de la página web y tendrá, vamos, esa es la difusión que tendrá. Yo no tengo esta visión que existió en algunos momentos de la historia de confiar en sujetos históricos, ¿no? La clase tal, el grupo no sé qué. Bueno, yo creo que la historia demuestra que eso no sirve, ¿no? Hoy en día tenemos una clase obrera que muchas veces vota los intereses más contradictorios con la clase obrera de manera mayoritaria, ¿no? Por lo menos en mi ciudad, Valencia, donde en los barrios obreros gana el PP, que en principio no pareciera lo razonable, pero bueno, por lo tanto, quiero decirle que no creo en estas cuestiones que durante mucho tiempo han fundamentado la práctica y la teoría política. Yo creo en los ciudadanos, yo creo en la gente, y la gente de cualquier edad, de cualquier condición, de cualquier formación, y un proceso de regeneración social tiene que partir precisamente de que, aunque evidentemente, como en cualquier cosa, habrá que tener expertos que sepan hacer eso, en este caso acceso al poder, ¿no? Porque eso también tiene unas técnicas, como todo en este mundo, pero tiene que ser un proceso colectivo, tiene un proceso de todo el mundo, ¿no? Pero creo que no hay que esperar que haya como un colectivo que especialmente esté llamado a hacer determinadas cosas. Yo sí que creo que hay algunos colectivos que especialmente no se puede contar con ellos, ¿no? Uno de ellos es el de los universitarios. O sea, en el mundo universitario, que debía ser la conciencia social, en este momento tenemos un nivel sobre todo en las ciencias sociales, ¿no? En economía, en derecho, en políticas, en sociología, el sistema ha sido muy inteligente. Lo que ha realizado ha sido una progresiva depauperación de las retribuciones del profesorado universitario, lo cual conduce a que los profesores universitarios estén en una actividad constante para conseguir complementos salariales, ¿no? Realizando actividades
de investigación, informes, tal. Todas esas actividades normalmente es quién las puede pagar, o el aparato público o el aparato privado empresarial. Por lo tanto, ninguno de ellos va a mover un dedo para enfrentarse a los que le están pagando el complemento salarial, ¿no? Por lo tanto, creo pero no porque en principio los profesores de universidad no pudieran estar en este sentido, no, sino simplemente porque están cooptados, forman parte del sistema de una manera muy activa, porque su nivel de vida mejor de la media depende en gran medida de llevarse bien con el establecimiento político, con el establecimiento empresarial. Por lo tanto, creo que con ellos no se puede contar. Muy probablemente tampoco se puede contar con los periodistas, porque aunque hay muchos periodistas muy decentes, viven en unos sistemas de comunicación en donde hay un autoritarismo férreo dentro de las redacciones. Es imposible que el periodista exprese lo que él quiere. Ya sabemos todos que tenemos amigos periodistas que lo primero que funciona es la autocensura, es decir, el periodista quisiera contar algo, pero lo que tiene que contar es lo que el medio le va a permitir que publique, porque si no lo van a despedir a la primera que puedan, y por lo tanto tampoco, no es que no hayan periodistas que pudieran estar a favor del cambio, sino que no lo van a poder hacer. Ahora quizá podamos contar con los miles de periodistas que están siendo despedidos de los medios de comunicación, que desde fuera de los medios de comunicación quizá puedan contribuir a generar una estructura de comunicación mediática alternativa a la existente, pero salvo esos dos colectivos, que creo que es difícil que se pueda contar con ellos, creo que el resto de la ciudadanía, incluidos sectores que tradicionalmente no se hubiera pensado que podían estar a favor de un proceso de cambio radical del país, yo creo que se puede contar con ellos. Yo creo que, por ejemplo, hoy en las Fuerzas Armadas, curiosamente, hay un caldo receptivo muy importante, no precisamente involucionista, sino democrático, decir, ¿pero esto qué es? Porque también sienten que, como lógico, son ciudadanos que están siendo estafados, que no están siendo atendidas sus necesidades. Por ejemplo, los jueces ya vemos que están profundamente también molestos. Es un segmento que tradicionalmente ha sido muy contrario a cualquier tipo de reforma o de cambio social. Los médicos, ¿no? Los médicos también tradicionalmente no se han implicado en ninguna operación de activismo social, digamos, ¿no? Es un colectivo que tradicionalmente nunca ha ido a la huelga, etcétera. Ahora forma parte también de las mareas verdes de oposición a la privatización. Por las razones que sean, que yo no tengo una visión positiva tampoco de por qué lo hacen, pero de todas formas lo que está claro es que se puede contar con múltiples sectores sociales porque es un malestar social generalizado, ¿eh? Y bueno, pues incluso las fuerzas policiales, ¿no? El hecho de que veas manifestaciones de policías, ¿no? Bueno, es verdad que hay abusos policiales, que hay algunos policías que evidentemente están además en las fuerzas de intervención represora porque tienen ya una psicología que les gusta especialmente esa función, ¿no? Y eso ya demuestra algún cierto grado de perturbación, ¿no? Pero la inmensa mayoría de las personas que componen los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, pues yo creo que están muy claros también de que ellos también están siendo perjudicados por las decisiones que se toman y, por lo tanto, no creo que en un momento dado más bien acompañarían un proceso de cambio si ese proceso de cambio es sensato, simplemente aunque sea sensato. O sea que me parece que podemos contar para esta iniciativa con amplio respaldo social y no hay que confiar en un sector concreto. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización
No, yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que he hecho ha sido una generalización. Es decir, por supuesto, en cualquier colectivo y también en los profesores. Yo soy profesor universitario, soy catedrático de Derecho Constitucional, por lo tanto, está claro que hay gente que no está en esa tónica, pero sí que de manera generalizada tú notas, tú ves, tú cuando hablas y te mueves por las facultades, pues te das cuenta de que hay mucha gente que no está dispuesta a salir a la luz pública, aunque te lo diga luego, a lo mejor en una tertulia en el bar, pero no va a salir a firmar un documento metiéndose con el conseller no sé qué, que le encarga no sé qué proyecto de no sé qué cosa, ¿no? Por lo tanto, eso sí que creo que sucede, ¿no? También es verdad que como va a haber menos dinero público para hacer ese tipo de inversiones en informes, proyectos de investigación, etcétera, en cuanto pierdan, digamos, el sustento y el complemento económico, seguramente se les va a nacer una vocación más fuerte de implicación en la lucha social. Pero bueno, esas son condiciones y son visiones que yo tengo, a lo mejor, como todas las que estoy diciendo, son mi punto de vista, puede que esté equivocado, pero bueno, vivo en una facultad de Derecho y hablo muchas veces al día con profesores y sé de lo que son capaces de hacer y hasta dónde no van a llegar, creo. A lo mejor me equivoco, ojalá, me alegraría mucho de haberme equivocado en esto. Y por lo demás, lo que sí que yo apuntaría es a que no creo que se pueda producir una generación de una mayoría social tan importante cuantitativamente como una mayoría del 51% o más que se ha dado en otros países. No estamos hablando de ciencia ficción. O sea, hace años podía ser ciencia ficción, pero hoy en día ya no es ciencia ficción. Sabemos que eso puede ocurrir. Pero para generar esas mayorías yo creo que no se puede partir de lo que divide, ¿no? Sino de lo que une, ¿no? Y desde esa perspectiva me parece que no puede montarse una plataforma ciudadana que sea atractiva para una gran mayoría de la gente si la pones adjetivos. Si la llamas de derecha, de izquierda, de socialista o lo que sea, me parece que ya en ese mismo momento prescindes de una parte de las personas que están dispuestas a hacer el cambio social. Creo que hay que tener una visión abierta en el que hay personas decentes en cualquier espacio del mundo político. Se trata de agrupar a esa gente que tienen una dosis de ética y de compromiso y que están pensando más en el interés general que en el interés particular, aunque por supuesto todo el mundo piensa en el interés particular también. Y creo que además hay que abandonar la mirada hacia atrás y lo que hay que hacer es olvidarse de lo que pasó, de lo que ha pasado, de las diferencias que tenemos o hemos tenido y decir, bueno, para construir un nuevo país tenemos que quitarnos de la mochila las piedras que pesan, ¿no?, de lo que es la tradición histórica, de nuestras posiciones, etcétera, y confluir en los elementos que son asumibles por todos. Yo creo que cuando tú le planteas, por ejemplo, por decir, una perspectiva, digamos, sociológica, a un empresario medio o a un empresario, pequeño y mediano empresario, si le parece razonable la conducta que tiene la banca, está clarísimo que no. Ahora, si le dices que el que tú vas a oponerte a los abusos que realiza el sector financiero y que, por lo tanto, eso es socialismo, ese señor va a decir, bueno, pero el socialismo también significa que a lo mejor me van a quitar mi pequeña empresa de tres personas. O sea, en cuanto le coloques la etiqueta, pierdes capacidad de generar mayorías sociales. Cuando si hablas de conceptos, sí que la gente está muy claro que los conceptos son absolutamente compartibles por una inmensa mayoría de los ciudadanos. Solamente pequeños grupos de la sociedad que acumulan mucho poder son los que van a estar enfrente, ¿no? Por eso el discurso somos mayoría es así, pero somos mayoría porque somos mayoría la confluencia de personas que históricamente han votado al PP, que históricamente han votado al PSOE, que históricamente han votado a UPyD, que históricamente han votado a Izquierda Unida, pero que en un momento dado no confían en sus dirigencias, en ninguna de todas ellas, les parece que no están preocupados del interés general, sino del interés de esos pequeños cogollos y, por lo tanto, se plantean construir algo colectivamente que sea diferente. Me parece que esa es la clave del éxito. Si se plantea de una manera sectaria, se quedará convirtiendo en una secta que propugnará la creación de una asamblea constituyente que luego, por supuesto, no arrastrará a nadie a ese objetivo político.
Bueno, el modelo económico evidentemente está influido porque estamos dentro de un mercado integrado a nivel europeo que tiene una regla de funcionamiento, pero esas reglas de funcionamiento, por un lado, necesitan también de la anuencia de nuestros gobernantes. Es decir, ese mercado europeo no funciona de manera autónoma, funciona porque nuestros representantes, ¿no?, los representantes que hemos elegido los españoles, tanto al Parlamento Europeo como al Gobierno Nacional, que luego va a formar parte del Consejo Europeo, van allí y acceden a que funcionen las cosas de determinada manera. Es un espacio de fuga y de falta de responsabilidad ante los ciudadanos cuando tú ves que el presidente del Gobierno le piden explicaciones por algo y dice, bueno, es que esto se ha tomado la decisión en la Unión Europea. Oiga, en la Unión Europea, yo soy profesor de integración europea, ¿no? En la Unión Europea, para tomar esa decisión, usted ha votado favorablemente en el Consejo, usted o su ministro de Asuntos Exteriores, o su ministro de Agricultura o su ministro de tal. No me puede usted decir como, no, yo no sé, esto de repente me ha parecido una política pública europea como si viniera del cielo, ¿no? Esas políticas públicas europeas han sido construidas y además los que conocemos también cómo funciona el sistema europeo, sabemos que es muy difícil que hoy en día prospere alguna norma que en el Consejo no tenga el apoyo de todos. Es decir, con un gobierno en Europa que en lugar de estar preocupado de estar al servicio de los mercados, como ellos mismos reconocen, estuviera al servicio de los ciudadanos, con un solo gobierno que estuviera sentado en el Consejo de la Unión Europea, ya eso dificultaría mucho tomar determinadas decisiones, porque el funcionamiento, aunque está previsto en los tratados que sea por mayorías, realmente las decisiones se toman por consenso. Por lo tanto, porque todos están de acuerdo, ¿no? Y todos están de acuerdo porque todos asumen la lógica de que su trabajo es ejecutar las decisiones que se toman por el núcleo fuerte del sistema financiero, ¿no? Por lo tanto, la pertenencia a la Unión Europea dificulta las cosas, pero no las hace absolutamente imposibles. Se puede cambiar, por supuesto, determinadas cuestiones y no afectan a la Unión Europea. La Unión Europea no, por ejemplo, el que se tomara la decisión de ayudar a la banca o de ayudar a los ciudadanos que tenían unos problemas financieros no es un problema que nos imponga la Unión Europea ayudar a la banca. Lo que pasa es que como se ha tomado la decisión de que hay que ayudar a la banca, bueno, entonces lo que ponen son condiciones para dar dinero a la banca. Entre otras cosas, que los que los respondan no sea la banca, porque no se fían de ellos, sino el propio Estado español, con las contribuciones de todos los ciudadanos españoles, que son las que garantizan de verdad que se vaya a recuperar los préstamos. Pero eso no es una decisión que viene impuesta por la Unión Europea. Claro, viene impuesta por el sistema financiero. El sistema financiero dice, yo no voy a prestar dinero a la banca española porque ya sé que funciona mal, si no está avalada, digamos, pues de alguna manera por el Estado español. Y entonces ese es un mecanismo. Pero insisto, el Estado español podía haber tomado decisiones de cuando ayudó y salvó a la banca, haberlo hecho de otra manera diferente a como lo hizo y hubiera sido perfectamente compatible con la Unión Europea. Por tanto, la Unión Europea sí que es un marco que hay que tener presente, no hay que pensar que puedes hacer lo que te dé la gana, pero dentro de ese marco se pueden hacer muchas cosas, lo que pasa es que no hay voluntad política para hacerlas. Irías, Antonio. Quiero comentar. Perdón, por cierto, dentro de la Unión Europea, estábamos ya dentro de la Unión Europea y Telefónica era de todos los españoles y dentro de la Unión Europea, con las mismas reglas, ya no es de todos los españoles, sino de un grupito de españoles. Por lo tanto, el problema no es la Unión Europea. La Unión Europea te permitía que hubiera una Telefónica pública y también permite que haya una Telefónica que no sea pública. O sea, eso es un problema de decisión política nacional, por ejemplo. O sea, Antonio, un momento. Por la hora que, si hay alguien más interesado en comentar algo con Roberto, y por ir cerrando el turno de palabra, por favor. ¿Vosotros dos y alguien más? Si queréis hacer todas las preguntas y contesto, porque habrá Pues, cosas por a lo mejor ejemplo. que podamos... Sí, que nos tienen. Da. Pues, vale, pues apunto a los dos.
¿Ya está? Bueno, yo, desde mi punto de vista, empezando por el compañero del fondo, creo que las dos soluciones que él plantea, que fueron, digamos, alternativas al capitalismo por la derecha y por la izquierda, demostraron que no eran saludables, ¿no? Cada una por sus razones, pero creo, por lo menos desde mi punto de vista, claro, que ninguna de las dos fueron una salida razonable, no consiguieron resolver los problemas de la ciudadanía, generaron más problemas que resolverlos, por lo tanto, ni la una ni la otra, y por eso mismo no tiene ningún sentido plantear que la respuesta a la situación actual tenga que ser encaminada por cualquiera de esas dos respuestas. No vale ni la respuesta clásica, digamos, de la respuesta comunista, la respuesta del socialismo real, no sirve, no es atractivo para nadie y además históricamente demostró que no servía, y tampoco, por supuesto, la del fascismo en sentido opuesto. Por tanto, creo que hay que crear algo nuevo, aprender de las experiencias históricas previas, no repetir los errores, cometer los nuevos errores que se cometerán, eso es indefectible, no hay proceso perfecto, pero desde luego lo que no se puede hacer es, ya de partida, cometer los errores que ya se han cometido y están comprobados históricamente que fueron equivocaciones. Y en la segunda cuestión, evidentemente, el proceso de convocatoria en la Asamblea Constituyente se puede hacer porque haya la mayoría suficiente para hacer una ley de convocatoria o, por ejemplo, porque se active desde la presidencia del Gobierno con mayoría del Congreso de los Diputados el artículo 92, se haga una consulta a los ciudadanos y los ciudadanos digan si queremos hacer una Asamblea Constituyente y aprobamos con nuestro voto un itinerario para hacerlo, con lo cual el presidente del Gobierno estaría obligado, aunque no tendría por la Constitución, podría no hacerlo, pero como es un presidente del Gobierno que lo hace adrede porque lo que quiere es tener es el aval ciudadano para poderlo hacer, bueno, podría tomar decisiones como la convocatoria de la Asamblea Constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mecanismos existen, son cuestiones técnicas que hay que ver. Y, desde luego, lo que sí que me parece muy importante, así como me parecía que el mecanismo de participación y de asamblearismo es negativo para lo que es la fase de sustitución de una clase política por otra, creo que eso es absurdo, ¿no? Pero creo que sí que cuando ya se ha producido el cambio en esa hegemonía social, sí que es donde llega el momento de la participación ciudadana, ¿no? Y entonces ahí sí que hay múltiples mecanismos para permitir esa participación ciudadana. Hoy, afortunadamente, los medios de comunicación tienen, los medios de intercomunicación, ¿no? Internet, etcétera, nos permiten tener unos mecanismos de participación social que hace años era imposible, ¿no? Pero que hoy en día son perfectamente posibles. Ahí es cuando llega el momento, ¿no? Pero no en el momento del acceso a la hegemonía social, sino que cuando ya eres hegemónico tienes que crear entonces condiciones para que la gente participe, para que la gente se implique, porque si no estarías cayendo lo mismo que criticabas, ¿no? Que sería que el partido se convirtiera otra vez en un grupo de personas que al final acabara alejado de lo que son los intereses y las preocupaciones de los ciudadanos. Por lo tanto, ahí en esa segunda fase sí que soy especialmente militante en la importancia de la participación ciudadana, y hay experiencias muy bonitas de participación ciudadana en los procesos constituyentes que se han dado en otros lugares, y aquí muy cercano en Islandia, así como el resultado no parece que sea muy interesante, sí que es muy interesante todo lo que ellos han hecho de procedimiento de participación ciudadana a través de medios de Internet, etcétera. Por lo tanto, se puede aprender mucho de cosas que ya se han hecho, que no hay que inventarlas, simplemente hay que trasladarlas a este contexto. Y respecto de lo último que tú planteabas, el tema de, bueno, cómo resolver la regulación constitucional de las integraciones, ¿no? Bueno, pues ese es uno de los graves problemas. Yo tengo un artículo escrito muy breve, pero creo que en el que planteo cosas bastante de fondo, ¿no? Publicado en la revista Cuadernos Constitucionales de la Universidad de Valencia, en la que precisamente hablo problemas constitucionales de la integración. Es decir, lo que no se puede seguir pensando es que un tema tan importante como la integración se resuelva por un artículo en la Constitución que dice que podremos integrarnos, ¿no? Y delegar el ejercicio de competencias nacionales en una organización. No, mire, esto no puede ser. Un tema que tiene tanta incidencia en el funcionamiento del Estado tiene que tener algunos principios constitucionales más previstos. Entre ellos, y fundamentalmente, el que esa estructura que va a generar derecho, que va a ser aplicable a los ciudadanos y ciudadanas españolas, tiene que tener unas garantías democráticas,
cosa que la Unión Europea tiene deficiencias democráticas importantes, tiene que tener unas garantías de los derechos que no existen aún. Muy recientemente se ha aprobado la Carta Europea de Derechos Fundamentales, se ha incorporado al Tratado de Lisboa para darle valor jurídico, pero aún no hay un procedimiento jurídico al que los ciudadanos puedan acudir para que se aplique la Carta, con lo cual estamos como si fuera el siglo XIX en cuanto a derechos a nivel europeo, ¿no? Y por último también, digamos que hacer comprensible, acercar el funcionamiento de las instituciones europeas a los ciudadanos, porque en gran medida los ciudadanos no saben y no tienen ni idea de lo que significa la integración europea, con lo importante que es, como digo, con la toma de decisiones, entre otras cosas porque no hay información respecto de lo que pasa en la Unión Europea. Y no digo que no hay información en el sentido de que no hay información. La Unión Europea fabrica múltiples medios de información. Quizá, como sabe que no llega a la gente, fabrica muchísimos más de los normales. Pero el problema está que la gente no lee los boletines oficiales del Estado cuando se levanta. No lee el diario de sesiones del Parlamento Europeo para saber qué pasó ayer. Lo que lee es el periódico, lo que hace es conectar una radio, lo que hace es conectar una televisión. ¿Qué ocurre? Hay un apagón informativo en esos medios de comunicación de lo que se está tomando las decisiones en Europa. Porque si le pusieran la luz, saldrían cosas muy feas. Entonces, ¿qué hacen? Silencian lo que está pasando, se toman las decisiones de la manera menos transparente posible, pero no a nivel, insisto, la transparencia no es oficial, es una transparencia de los medios, que es el sistema por el que nos enteramos de lo que ocurre. Si mañana a todos ustedes no les contara nada a los periódicos de lo que pasó ayer en la reunión del consistorio municipal, ustedes pensarían que el consistorio municipal no hace nada, por ejemplo, ¿no? Porque ustedes saben que pasan cosas porque los medios les cuentan que ayer hubo una reunión, ¿no? Cuando hay un apagón informativo, los ciudadanos ya no saben qué está ocurriendo. Con respecto a la Unión Europea, los medios de comunicación aplican el apagón informativo. ¿Por qué? Porque en Bruselas se toman decisiones por una presión muy fuerte de los sistemas del gran capital financiero. Y ese gran capital financiero, como tiene la propiedad de los medios de comunicación, dice, oye, no le demos luz a la toma de decisiones, de tal manera que cuando le dan la luz es ya cuando se está aplicando en el Estado, y entonces viene la respuesta clásica. Le preguntas al presidente del gobierno y él dice, no, es que esto se ha tomado la decisión en Bruselas. Oiga, sí, pero es que esto en Bruselas estaba usted sentado, ¿no? ¿Qué hizo usted entonces cuando estaban debatiendo eso? ¿Qué votó usted? ¿No? Entonces, hay un mecanismo de apagón informativo respecto a las decisiones que se toman en la integración y creo que hay que tomar medidas para garantizar que eso no ocurra. Bueno, pues con esto queda por finalizada la charla coloquio de Roberto Viciano. Lo único que quiero recordar a los socios de UCAR, que sé que encuentran aquí, que celebraremos nuestra Asamblea General Ordinaria el próximo 31 de enero, jueves, a las 7:30 de la tarde, en la sala de grado A, profesor Felipe de Dulanto, de la Facultad de Medicina. Y en cuanto al resto de los asistentes, muchas gracias por haber venido y espero que sigamos en contacto para el próximo evento. Y si tenéis algo que proponer, ahora estamos en cuanto salgamos de la mesa. Muchas gracias. Gracias a todos.